El apóstol Pedro empieza diciendo: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Cuántos saben aquí cómo se siente estar preocupado? Levánteme la mano derecha, que los quiero ver. Los que, pastor, yo sé que es estar preocupado. Es más, me conecté a la palabra, vine a la iglesia preocupado. Pues bien, la palabra de hoy se llama: ¿qué hago con tanta preocupación? ¿Qué hago con tanta preocupación? ¿Está listo para repetir el título del mensaje en esta mañana? Vamos, 1, 2, 3. ¿Qué hago con tanta preocupación? Les voy a contar una historia para explicarles un poco cómo funciona la preocupación en nuestra mente. Hace unos días estaba predicando en la iglesia a la cual pertenezco, mi iglesia La Central. Estoy ahí hace más de 21 años al lado de mi pastor Andrés Arango, a quien honro públicamente. Es un gran mentor y una persona que ha bendecido mi vida desde que soy un niño y tenía una cantidad de pelo que usted no se alcanza a imaginar. Y recuerdo que hace unos días él me dijo: hijo, ¿puedes predicar el domingo en la iglesia? Yo le dije: claro que sí, mi pastor. Así que Dios me dio una palabra, prediqué en los 3 servicios que tenemos en la mañana. Fue una victoria preciosa. Pero cuando yo termino de predicar al último mensaje, bajo a una oficina y entra uno de los servidores un poco agitado, con la cartera de mi esposa, con el celular de mi esposa, y me dice: pastor, le traigo lo de su esposa porque ella tuvo que irse corriendo a la escuela de niños porque su hija se cayó y se golpeó la cabeza. Cuando yo escucho eso, entro en un estado de preocupación. Y entonces me empiezo a alarmar. La iglesia es grande, para salir es muy difícil. Donde yo salga, por donde todo el mundo está, no voy a lograr llegar porque las personas en amor y en cariño van a: pastor, qué bueno verlo aquí. Y me da pena salir de esa manera abrupta, así que tuve que tomar mi carro, salir por otro lugar, llegar hasta la escuela. Y cuando me encuentro con todo, me dicen que mi hija estaba sentada, luego de estar un poco agitada, se empezó a resbalar. Cuando cae, se desmaya, se golpea la cabeza y empieza a temblar. Al parecer había convulsionado. Y en ese momento se activa la preocupación. ¿Cómo funciona la preocupación? Les traje un esquema para mostrárselo. Lo primero que viene a nuestra mente es, si pueden colocarme el esquema por favor, es la incertidumbre. ¿Qué pasa con la incertidumbre? Es cuando tú dices: no sé qué va a pasar. ¿Qué fue lo que le sucedió a mi hija? Y si esto que le pasó es una enfermedad grave, y si de pronto lo que tiene en su mente es un tumor, y si de pronto lo que le pasó es un ataque del enemigo, porque se empiezan a activar los miedos y los temores ante las circunstancias o ante las dificultades que estamos viviendo. Lo segundo que pasa son las posibilidades, y es cuando tu mente empieza a imaginar distintos escenarios. Y es: ¿qué me van a decir en la clínica? Ahora, ¿qué va a pasar luego de los estudios? Recuerden que mi esposa es médico y como médico entiende muchas más cosas. Cuando nos muestran el video de la cámara de seguridad de lo que pasó, mi esposa no fue capaz de verlo, se puso a llorar y entró en angustia. Me dijo: mi amor, ¿ahora qué va a hacer? Porque la mente empieza a generar un sinnúmero de posibilidades. Lo que viene después son las reacciones. Diga conmigo: reacciones. ¿Qué pasa con las reacciones? Es cuando empiezas a llorar, te empiezas a angustiar, empiezas a sudar, no sabes qué hacer, no te entiendes, quieres ir, quieres escapar, quieres buscar una solución, y finalmente llegas a lo que la ciencia denomina una mente preocupada. Y es cuando se alimentan tus pensamientos del problema y el problema alimenta tus pensamientos. Se lo explico de esta manera: estás pensando en la crisis, le das tanta importancia a la crisis que la crisis no sale de tu mente, y estás en un bucle en donde, aunque estás aquí, tu mente está en aquello que te tiene preocupado. Entonces, esto opera en cualquier circunstancia. Te dicen en el trabajo: ya no vas a seguir trabajando más. Se activa la incertidumbre. ¿Y ahora con qué voy a pagar mis cuentas?
Y ahora, ¿cómo voy a resolver mis problemas? Luego vienen las posibilidades. Y si vendo esto, y si me voy del país, y si me voy para otro lugar, y si me quedo, y si monto mi propio negocio, si vuelvo y toco la puerta. Luego vienen las reacciones, y es cuando tus pensamientos se transforman en decisiones, y finalmente estás en una mente preocupada. La paz que perdiste, la paz que tenías, ahora la perdiste. Así funciona la preocupación. No obstante, hace un rato, cuando leímos la palabra de Dios, la Biblia nos presenta otra manera de tramitar la preocupación. Porque si usted nota, esta es una que empieza y no para y no termina. Y cuando le oraba al Señor por esta predicación, le decía: Espíritu Santo, pon en mi boca las palabras adecuadas para enseñarle a la iglesia, porque yo declaro en el nombre de Jesús que gente que no había podido descansar esta noche van a volver a dormir tranquilos. Gente que había estado angustiada hoy va a volver a encontrar la paz y la fortaleza del Señor. Si alguien me está entendiendo, grite un fuerte amén en esta mañana. Pastor, ¿cómo se logra entonces? Permítame tomar los versos que leímos al principio y explicárselos en tres partes importantes. Lo primero, pongan sus preocupaciones y ansiedad en Dios. Felicito a los que están tomando nota, los que están viendo esta palabra desde otro lugar. Vaya a los comentarios de la transmisión y escriba: pongan sus preocupaciones y ansiedad en Dios. Vamos a la palabra. Mire lo que dice el verso bíblico. Dice la palabra del Señor así: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Qué interesante que en medio de la preocupación, yo no sé si a usted le ha pasado, pero es probable que usted me entienda. ¿No le ha sucedido en algunas ocasiones que usted está tan preocupado por ciertas cosas, pero no tiene con quién hablar? No tiene a quién contarle sus luchas. Porque en algunos casos usted dice: pastor, si yo le cuento esto a alguien, no me van a entender, no me van a ayudar, o simplemente mis preocupaciones son tan grandes que si yo le cuento esto a mi familia se va a angustiar, va a pasar por una incertidumbre terrible. Suficiente con que yo me sienta en la incertidumbre, suficiente que yo esté preocupado, suficiente que yo no sepa qué hacer. ¿Cómo le voy a contar esto a los demás? Pastor, mi preocupación es por un problema tan delicado y tan grande que no tengo a quien acudir. La buena noticia es: tú puedes acudir a Dios. A Dios no lo asustan tus problemas, a Dios no le estresa tu dificultad. Dios no dice: ¿sabes qué? Estoy muy ocupado para escucharte. No, Dios está presto a recibirnos. ¿Recuerdan la historia de Ana? Si hay un caso de incomprensión en la Biblia, es la historia de Ana. Dice la palabra que estaba casada con un hombre llamado Elcana, que tenía, por lo que la ley en aquel entonces permitía, 2 esposas. Gracias al Señor eso quedó abolido. Digan gloria a Dios. Y ahora solamente podemos y debemos estar con una sola mujer. Si con una es difícil, ¿se imagina usted con 2? Ahora tengo algo más grave que decirle. Cuando usted tiene una esposa, tiene una suegra. Yo no me lo imagino usted con 2. Que la sangre de Cristo nos cubra. Grite amén. Ana estaba en medio de una crisis porque ella no podía tener hijos, era una necesidad. Y cada vez que iba al templo año tras año a ofrecer los sacrificios a Dios, Penina, la otra esposa del Elcana, la atormentaba, la humillaba, y ella se sentía tan mal que un día su esposo le dijo: pero ¿por qué estás así, Ana? ¿Estás triste porque no puedes tener hijos? Y ella, claro, esa era su tristeza. Y el Elcana le dice: ¿acaso yo no soy mejor que muchos hijos? Oye, tú no logras entender lo que esa mujer está sintiendo, Elcana. Tú no sabes lo que hay en su corazón. Tú no sabes el vacío que ella siente al ver que esa respuesta no ha llegado. Y cuántos de nosotros, tanto mujeres como hombres, a veces nos hemos sentido exactamente iguales a Ana, diciendo: esto para el mundo parece algo insignificante, pero dentro de mi mente se transformó en una bomba que no sé cómo resolver. Esto para el mundo parece algo que no tiene sentido, pero solo Dios sabe cómo esto me ha robado la paz, me ha robado la tranquilidad. Pero bendito sea el momento en el que Ana dijo:
voy a entrar al templo, voy a derramar mi alma y le voy a contar a Dios lo que está pasando. Y cuando ella llega delante de la presencia de Dios, Dios no solamente la recibe, sino que también le dice: Ana, tu milagro no está en tu esposo, tu milagro no está en las circunstancias, tu milagro no está en lo que te falta, tu milagro está en mi presencia. Vine a decirle a la iglesia: en Dios está la respuesta que necesitas. El que lo crea, dígame un fuerte amén, por favor, en esta mañana. Pero la incomprensión, como se lo decía, es algo difícil de tramitar. Es más, le regalo esta frase que dice: la incomprensión y la soledad hacen más pesada la preocupación. El no tener con quien desahogarnos hace que esos problemas pesen más. Porque a veces quisiéramos contarle al mundo, pero decimos: si les cuento no me van a entender. Pero escúchame, tú puedes ir a Dios. Necesito 2 voluntarios, por favor. Alex, ven por favor, acompáñame, mi hijo. ¿Dónde está el chico que toca la guitarra? El chiquito, el chaparrito. Eso, vente para acá, mi hijo. Un aplauso para ellos 2, por favor. Muy bien. Gracias, Alex. Qué bueno saludarte. No voy a decir nada, pero Dios lo sabe todo. Hola, hijo. ¿Cuántos años es que tienes tú? 15. Qué lindo ver jóvenes adorando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso. Vengan acá. La preocupación se transforma en una carga que es difícil de llevar. Vamos a, para efectos de esta ilustración, Alex los va a representar a todos ustedes. ¿Cómo es tu nombre, hijo? Y Samuel va a representar todos los problemas que usted tiene que cargar y lo está preocupado. ¿Está listo? Cárgalo, por favor. Y cárgalo, échatelo para arriba. Muy bien. Eso. Muy bien. Mire, y entonces cuando usted está preocupado, usted empieza a llevar una carga todo el tiempo. Va para la iglesia, pero lleva esa carga. Va para el trabajo, pero ponga cara de carga. Eso es. Va para la iglesia, no, usted no, él, ponga cara de carga. Va para la iglesia y lleva esa carga. Va para el trabajo y lleva la carga. No logra concentrarse porque su mente está enfocada en la carga que tiene. Y aprendió a convivir con ella. Y dice: pastor, es que yo no le hallo solución a este problema. Yo quisiera tirarlo, pero no puedo porque es algo que necesito resolver. Y quiero que escuches esto. Cuando tú entiendes la segunda parte del versículo, póngame el versículo de este punto, que dice de la siguiente manera: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué es lo que estás haciendo cada vez que oras? En medio, cárguelo, que quien le dio que lo bajara. Cuando usted pone en práctica esta palabra, lo que está haciendo es tomar esa carga y entregársela al Señor. Trépate acá, chiquitín. Dale, tú puedes. Dale, 1, 2 y eso es. Eso es lo que estás haciendo. Y entonces, lo que para ti era pesado, Dios dice: yo te voy a ayudar, mi hijo. Y tú dices: ay, Señor, ¿y cómo? Escúchame, Dios tiene la fuerza de tomar esa carga con la que ya no puedes, porque Dios dice: yo cuidaré de ti. Alguien gríteme amén, por favor. Ahora, bájate un momento. Lo que quiero que entiendas, vengan para acá, es que hay momentos, la Biblia dice que Dios cuida de nosotros. Diga conmigo: Dios cuida de mí. La preocupación se vuelve más liviana cuando deja de descansar en nuestros hombros. Ven por acá, Alex. Cuando deja de descansar en nuestros hombros y comienza a descansar en los hombros de Dios. Tú vas a descansar hoy, porque ese problema que no sabías cómo resolver, hoy Dios vino a decirte: pásame esa carga, hijo, pásame esa carga, hija. Yo sé que no has podido con ese matrimonio, pero pásame esa carga, que yo te voy a ayudar. Yo sé que estás preocupado porque la fuente de tu trabajo se secó, pero pásame esa carga, yo voy a cuidar de ti. ¿Y sabe qué he visto en la vida? Pregúnteme qué he visto en la vida. Pregúnteme con chisme. Uno, dos y tres. Que hay momentos donde Dios, para cuidarte, te deja llevando la carga. Trépese encima de él. Otra vez, hágale. 1, 2 y 3. Y
Y el Señor te dice, para cuidarte, vente para acá. Yo sé que te está pesando, pero yo voy a estar contigo. Y el Señor, Señor, pero recíbemelo. Y Dios dice, llévalo un ratito, porque lo que hoy te está pesando, lo estoy usando para hacerte más fuerte. Lo que hoy no puedes cargar, lo estoy usando para que se fortalezcan esas piernas y aprendas a resistir. Porque si sabes resistir la carga, podrás resistir la bendición que tengo para ti. Pero hay otros momentos donde Dios, bájalo. Y Dios dice, vamos a hacer algo, vamos a cargarlo entre los dos. Acuéstese, cójalo. Y el Señor dice, vamos entre los dos a cargarlo. Y entonces lo que antes pesaba mucho, ya no pesa tanto, porque Dios dice, vamos a llevar esto entre los dos. Y usted dice, Señor, ¿por qué no me sacas de este problema ya? Y Dios dice, tranquilo, te estoy enseñando a depender de mí. Te estoy enseñando a confiar en mi palabra, que no es en tus fuerzas, que yo me perfecciono en medio de tu debilidad. Y cuando Dios ve que ya tú no puedes más, Él mismo se echa esa carga encima y dice, yo me lo llevo en mis fuerzas. Alguien dígame amén si me está entendiendo en este lugar. Ay, papá, usted se toma todo el desayuno Chapín. Muy bien. Diga conmigo, voy a tomar mi carga. Fuerte, diga, voy a tomar mi carga y la llevaré a las manos del Señor. En el mes de marzo hay una persona muy importante para nosotros. Se llama Nadia. Nadia es mi asistente y ella es la encargada de manejar toda nuestra agenda. Ella sabe más de mí que yo. Yo ni sé a dónde voy a ir y ella sabe. Y resulta que para allá, para el mes de marzo, estábamos cerrando el primer trimestre del 2026. Le digo, Nadia, ¿qué sigue para este trimestre? Ella me, estoy ahogado, ese chiquitico es pesado, tiene huesos de hierro. Amén. Y resulta que ella me manda la agenda, me dice, pastor, esta es tu agenda para abril, pastor, esta es tu agenda para mayo y esta es tu agenda para junio. Y tanto el mes de abril como el mes de junio estaban llenos de compromisos, y en mayo no había nada, solo un evento. Y cuando yo vi eso me preocupé. Quienes me conocen saben que yo no vivo del evangelio al punto de lucrarme o hacer de cada invitación una garantía económica. Cuando alguien me invita a mí, jamás le digo, para yo irme tienes que pagar tanto, mis exigencias son estas. Nunca ha pasado en mi vida y que nunca pase. Yo dependo de Jehová de los ejércitos. Dios me da lo que Él me quiere dar. Y sí, damos gloria a Dios por eso. Pero créame, eso es vivir por fe. Porque tú sabes cuánto tienes que pagar, pero no sabes cuánto Dios te va a dar. Lo que es un hecho es que cada vez que voy a diferentes lugares, Él en su infinita misericordia nos provee y nos sustenta para todos nuestros gastos. El Señor nos ha permitido no solamente sostener nuestro hogar, sino también ayudar en el hogar de mis padres, en el hogar de mis suegros, y también ayudamos de una gran manera en la labor misionera, en lo que Dios nos da y lo que Dios nos provee. Cuando me dicen a mí que en mayo no voy a ir a ningún lugar, me preocupé. Y me preocupé porque dije, Señor, ¿y los gastos que tengo en ese mes? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo va a pasar? Pero quiero que recuerdes lo que dice la Biblia. Él cuida de vosotros. Y el cuidado no solamente se manifiesta con todo lo bueno que te pasa. Dios también te demuestra que te cuida en medio de las situaciones difíciles que no entiendes. Porque con todo lo bueno tú logras ver su amor, pero con todo lo que no entiendes lograrás comprobar su fidelidad. Donde Él te dirá, tú pensaste que tu provisión venía de eso, pero te voy a demostrar que tu bendición viene de mi mano. Tú pensaste que tu seguridad era esa puerta que se abrió, pero yo soy capaz de bendecirte aunque todas las puertas se cierren delante de ti. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Cuando aprendes a entender que Dios te está cuidando, podrás descansar incluso en momentos en los cuales no entiendes nada. Viene el mes de abril, se está terminando el mes de abril,
Y una semana antes de que se termine el mes de abril, Jehová de los ejércitos nos había dado la provisión para pagar todos nuestros gastos de abril y todos nuestros gastos de mayo desde antes. Yo sentí su sonrisa diciendo: estabas preocupado, pero tú no sabías que yo tenía un plan. Todo lo tenía organizado. Tú pensando de dónde saldría la bendición. Y te quiero recordar lo que dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alguien tiene que gritar un fuerte amén y aplaudir el nombre del Dios que cuida de nosotros. Aún en medio de ese diagnóstico médico, Dios te está cuidando. Aún a pesar de esa ruptura sentimental que tiene tu corazón golpeado porque habías puesto tu amor, tu esperanza en esa relación, y ahora que la ves quebrantada no sabes qué hacer. Hoy te digo: Dios te está cuidando. Dale gracias al Señor por las veces que te dijo que sí, pero también dales gracias por las veces que te dijo que no, porque aunque hoy te duela, algún día levantarás tus manos y le dirás: gracias, Señor, porque lo que yo no entendía, hoy sé que tú me estabas cuidando. Alguien tiene que levantar las dos manos al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, gracias porque tú cuidas de nosotros. ¿Cuántas veces le dijiste a tus hijos pequeños: no te doy permiso de ir? Y ellos no te dijeron: gracias, papá, por tanto amor. Ay, qué tierno eres, papi, gracias por no dejarme jugar play. Gracias por no dejarme ir a esa fiesta con mis amigos. Te amo, papá. No, la mayoría de sus hijos, cada vez que usted les decía no, se enojaban y no le hablaban. Y algunos hasta amenazaron, hicieron una maleta y que se iban de la casa. Sino que como no tenían para dónde irse, se devolvieron. Porque no entiendes. Cuando eres inmaduro no entiendes. Cuando tu mente no ha experimentado no entiendes. Y hay restricciones que las ves como maldiciones, pero mi Dios sabe fabricar bendiciones en medio de las restricciones. Hay momentos donde Dios dice: no más con esto. Señor, ¿qué voy a hacer? Tú tranquilo. Tú no has visto lo que va a pasar en 5 años. Tú no has visto lo que va a pasar en 10 años. Tú no has visto el lugar donde te voy a poner. Y era necesario quitarte esa carga para darle lugar a lo nuevo que traería para tu vida. Iglesia, se lo repito, la pantalla se lo va a decir: Dios cuida de ustedes. Otra vez: Dios cuida de ustedes. Alguien alabe el nombre de Jesús con el mejor aplauso y dígale: gracias, Señor, tú cuidas de nosotros. Ahora, permítame pasar al segundo principio que veo en la palabra. Póngamelo ahí, por favor. Y es este: en segunda instancia, la Biblia nos llama, en medio de la preocupación, a fortalecer nuestra fe y estar firmes contra el enemigo. Quisiera que por favor ustedes repitan esta frase en su totalidad. Está extraída de la palabra del Señor, pero es el segundo principio del que voy a hablar. ¿Estamos listos? 1, 2 y 3. Vamos. Fortalezcan su fe y estén firmes contra el enemigo. Vamos a la palabra. Mire lo que dice la Biblia: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Verso siguiente: manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden, dice la palabra, que su familia de creyentes en todo el mundo está también pasando por el mismo sufrimiento. Amén y amén. Me llama la atención en la palabra: en medio de las preocupaciones, ustedes tienen que trabajar en la fortaleza de su fe y en la firmeza de sus vidas. Levante todo el mundo la mano derecha, por favor, así, y diga: fortaleza de la fe. Pero haga así: pastor, es brazo mío para un espagueti. No importa, diga: fortaleza de la fe. Y ahora diga: firmeza en la vida. Otra vez, diga: fortaleza de la fe. Cuando yo diga firmeza, usted va a pisar duro con el pie derecho. Que suene y que retumbe la iglesia. ¿Dónde está el hermano que nos recibió esta mañana, que es como sobrino de Goliat? ¿Qué se hizo? No lo veo. ¿Qué se hizo? Búsqueme por favor al primo de Goliat. Dígale que lo necesito.
que lo voy a necesitar para este punto. Otra vez, mírame aquí. Conmigo, diga fortaleza de la fe. Vamos de nuevo, diga fortaleza de la fe. Listo para pisar, diga firmeza. Wow, cómo se oye de espectacular. Otra vez, diga. ¿Qué diga firmeza? 1, 2, 3. Eso es. Estas dos cosas sí que son. Siéntate ahí que te voy a necesitar, Goliatcito. Ahí vamos. Mire esto. Escuche lo que le voy a decir. El apóstol Pedro dice que en la preocupación debo fortalecer mi fe y mantenerme firme. ¿Qué significa esto? Significa que la preocupación es una oportunidad para estresarte o un tiempo para entrenarte. Se lo vuelvo a repetir. En la preocupación tienes la posibilidad de estresarte o de entrenarte. Usted decide. Si usted cae en el bucle que le mencioné hace un rato de pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y pensar, va a terminar estresado, con la cabeza puesta en eso, dándole importancia al problema más del que merece, creyendo que su vida se va a acabar, que no hay solución, que sus hijos no se van a volver a levantar, que no hay restauración para tu vida, que no hay puertas que se vuelvan a abrir, que te tienes que ir del país porque ya en este país no hay nada para ti. Hoy te voy a decir, si te vas sin la bendición de Dios, te llevas los problemas para donde vayas. Pero cuando tú entiendes que la bendición de Dios no depende de una tierra, no depende de un lugar, no depende de un gobierno, depende de Jehová de los ejércitos, aprenderás a obedecer a Dios y a decir, aunque el mundo me está diciendo que me vaya, permaneceré en lo que Dios tiene para mi vida. Alguien dígame amén, por favor. Pero mire cómo funciona esto. Samuel, vuelve para acá. Corre, Samuel, corre. Haz de cuenta que un perro te está persiguiendo. Ya te mordió, papi. Vente para acá. Samuel en esta ocasión va a representar a todos los que tienen fe débil. Haga así. Párese derecho, levante la cabeza, sonría, muérdase el labio de abajo. De pronto consigue lo suyo. Ahí va, está. ¿Qué pasa cuando mi fe no es fuerte? La preocupación me termina arrastrando. Deténgame. Mire lo que pasa cuando soy débil. Diga, yo quiero. ¿Está viendo? Cuando mi fe es débil, entonces los problemas vienen a empujarme, a decirme, ahora que estás enfermo, te vas a morir. Ahora que estás mal, no vas a poder seguir adelante. Tu ministerio se va a acabar. Y usted dice, lo reprendo. ¿Por qué no puede? Porque le falta firmeza. Cuando no hay fuerza ni hay firmeza, eres vulnerable a los ataques del enemigo. Ahora, les traje a un hermano que representa una fe fuerte. Este es un hijo del Altísimo. Venga, Samuel, usted me va a hacer el favor y lo va a empujar a él. Listo. 1, 2 y 3. Empújelo. ¿Por qué no puede? Porque cuando aquí hay fuerza y hay firmeza, no es que no hayan problemas, los van a ver. Pero le digo al diablo, te metiste con la persona equivocada. Viniste a tratar de dañar a un hombre que ha entendido que aunque hayan problemas, también hay rodillas para orar. Que aunque hayan enfermedades, también hay rodillas para orar. Que aunque haya escasez, tengo un Dios que provee. En alguien dígame amén, por favor. Firmeza. Y este concepto nos lo dio el Señor. Pero permítame regalarle esta frase: quien se afirma en la palabra de Dios y en las promesas de Dios nunca será presa fácil para el enemigo. Lo vuelvo a repetir: el que se afirma en la palabra y en las promesas de Dios nunca será presa fácil para el enemigo. Cuando estás preocupado,
métele a tu mente la palabra del Señor. Cuando venga el problema, métele la palabra del Señor. Aquí hay gente que me entiende, que dice: pastor, solo Dios sabe cuántas veces crucé esa puerta angustiado, preocupado, con lágrimas en mis ojos, hasta que empezó la adoración y mi mente empezó a escuchar que Dios es santo, y mi mente empezó a escuchar que Dios es más grande, y mi mente empezó a escuchar que Dios es poderoso. Y de luego salió el predicador, salió la predicadora, y Dios puso en su boca palabra que solo Dios y yo entendíamos. Y yo le dije: Señor, eso era lo que yo necesitaba escuchar. Venía derrotado, pero tu palabra me ha levantado. Por eso, cuando el enemigo te encuentra firme, no te podrá derribar. Y hoy declaro en el nombre de Jesús: fortalecerás tu fe, fortalecerás tu vida, y aunque venga la preocupación, no te va a derribar. Grítame amén si lo crees, por favor. No te va a derribar. Jesús nos dijo que debemos aprender a ocuparnos en lugar de preocuparnos. ¿Quiere saber en qué versículo nos lo dijo? Que si quiere saber en qué versículo lo dijo, dígame amén con fuerza, que este pastor es bien bulloso. Chicos, póngamelo por favor. Mateo: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. En otras palabras, no se preocupe, mejor ocúpese. ¿Y cómo me ocupo? Hay cosas que te tienen preocupado hoy que hoy no puedes resolver. Pero ¿sabes qué sí puedes hacer hoy? Abrir tu Biblia y leer la palabra del Señor. ¿Sabes qué sí puedes hacer hoy? Poner en tu celular, en vez de estar viendo tantas redes sociales y cosas que no producen nada, te metes a tu celular, pones música de adoración, levantas tus manos, empiezas a adorar al Rey de Reyes, te postras de rodillas y le dices: Señor, tal vez esta era una oportunidad para estresarme, pero la voy a usar para entrenarme. Voy a fortalecer mi fe, porque a fin de cuentas la batalla es del Señor. Él peleará por mí. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. Nunca se olvide de esto, iglesia. La oración y la palabra nos ayudan a ocuparnos en lugar de preocuparnos. Cuando le metes a tu vida palabra, cuando le metes a tu vida oración, te vas a dar cuenta que Dios te va a respaldar. Y yo lo veo en la palabra muchas veces. ¿Se acuerdan de la historia de Daniel? Dice la palabra del Señor que un día le llegaron con una noticia, y era: Daniel, te van a matar, te van a tirar al foso de los leones. ¿Recuerda qué hizo Daniel? Daniel no se preocupó, Daniel se ocupó. Se fue a arrodillar 3 veces, como lo hacía todos los días, orando con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? Los meten a la cárcel. La sentencia era que ahí se iban a quedar. Y yo no veo a Pablo y a Silas llorando, yo no los veo angustiados, no los veo preocupados, los veo ocupados. A medianoche empezaron a cantar alabanzas, himnos al Señor, y la Biblia dice que los cerrojos de la cárcel fueron abiertos. Cuando dice la palabra del Señor que Elías llegó al monte Carmelo, dice que el pueblo estaba en medio de una corrupción terrible, en cabeza del rey Acab, en cabeza de la reina pagana Jezabel. Habían 400 profetas frente a él. Elías estaba solo, pero Elías no estaba preocupado. Elías estaba ocupado levantando un altar para el Señor. Y dice la palabra que el cielo se abrió, cayó fuego del cielo y avergonzó a los profetas de Baal. ¿Se acuerdan del rey David? Alguien dígame amén si se acuerda de David. Había un ejército completo, era el mismísimo pueblo de Israel. Tenían al rey Saúl y al otro lado estaba Goliat encabezando a los filisteos. Llevaban 40 días preocupados hasta que llegó un muchachito que era un jovencito que había aprendido a estar ocupado. David sabía que era orar. David sabía que era meditar en la presencia del Señor. David sabía que era estar en su presencia. Por eso cuando llega al valle de Elá, no tenía armas.
no tenía un ejército, no tenía la edad, pero David estaba ocupado. Por eso cuando mira a Goliat y Goliat le dice: ¿quién soy yo? ¿Acaso un perro para que traigan a este pequeñito a hacerme daño? Y David le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios al que has desafiado, y hoy te entregará en mis manos y te cortaré la cabeza. ¿De dónde sacó esa fuerza? David era débil en su cuerpo, pero por dentro estaba ocupado. ¿Sabe por qué hay gente que está tan preocupada? Porque no está ocupada en las cosas del Señor. Hagan. Diga conmigo: más oración. Fuerte, diga: más oración, más palabra, porque voy a ver la respuesta de Dios. Le regalo esta frase que dice: cuanto más busques de su presencia, más cerca estarás de sus milagros sobrenaturales. Esto merece un aplauso, dándole gloria al Dios que nos dice: ven conmigo y yo pelearé por ustedes. Ahora déjeme pasar al tercer y último punto. Tercero y último, repítalo conmigo: reconozca la obra de Dios en su vida. ¿Estaría de acuerdo si recapitulamos rápidamente lo que hemos aprendido hasta ahora? La palabra de hoy se llama: ¿qué hago con tanta preocupación? Es que una cosa es estar preocupadito y otra cosa es estar muy preocupado. Cuando estamos preocupaditos, pues uno lo tramita, ¿verdad? Uno dice: esto es pasajero, ya se le va a pasar a mi esposa. Ya se enrosca, pero se desenrosca. Pero es que no les vine a hablar de esos pequeños problemitas. Les vine a hablar de esos que están grandes y pesados, que a muchos de ustedes los tiene tan cansados, diciendo: ay, pastor, yo no puedo más. Solo Dios sabe lo que me está pesando esto. Y lo primero que te enseñé es que esa carga tienes que ponerla en las manos de Dios. ¿Te acuerdas cuando te dije que Él está dispuesto a recibir tu carga y decirte: ven, ponla en mis hombros y caminemos juntos? Y a veces Él te va a decir: no, te voy a dejar que la cargues un ratito más, solo porque quiero que te fortalezcas, pero yo te voy a ayudar. Justo cuando sientas que te estás cayendo es cuando mi mano se va a atravesar para levantarte otra vez. Y a veces lo vamos a hacer juntos, porque necesito enseñarte a depender de mí. Necesito enseñarte a confiar en mí. Necesito enseñarte que en tus preocupaciones yo no puedo resolverte todo. Hay cosas que te toca hacer a ti, y cuando tú hagas tu parte, yo hago la mía. Lo segundo que te enseñé en esta palabra es que debemos aprender, como lo decíamos hace un instante, a fortalecer nuestra fe y a estar firmes en medio de nuestra vida. ¿Recuerdan que fue el momento en el que le dije que si su fe es débil, usted se lo va a llevar la preocupación por delante? Si usted no ora, no lee la palabra, no dedica tiempo al Señor, no se congrega, viene a la iglesia cuando se acuerda, para usted es más importante el trabajo que Dios. Por eso el trabajo te está absorbiendo. Mira, te volviste un esclavo de la empresa, dejaste de congregarte, que porque tienes que trabajar, y estás metido en el trabajo y no estás obteniendo todo lo que necesitas, porque según tú crees en Dios, y en realidad tú no crees en Dios como deberías creer. Porque si tú creyeras en Dios, sabrías que parar tu trabajo y dedicarle un día al Señor no hará que pierdas, hará que el Señor te diga: ese momento que paraste para mí, yo te lo voy a pagar, y yo te lo voy a sostener, y yo te lo voy a sustentar. Ahí alguien debería estar gritando un amén más fuerte. Pero muchos de nosotros decimos que creemos en Dios, y mentiras, creemos en lo que nosotros podemos hacer. Por eso hay que fortalecer nuestra fe, congregándonos, leyendo la palabra, escuchando las predicaciones, recibiendo, sirviendo. Todo esto nos fortalece. Pero el último punto que el Señor me dio para ustedes es este: reconozca la obra de Dios en su vida. Mire, cuando preparaba este mensaje, creo que este fue uno de los momentos que más tocó mi corazón. Quiero que leamos el verso 10, ¿le parece? En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús.
Esta parte es muy fuerte, pero es necesario leerla, entenderla, creerla y aceptarla. ¿Están listos? Vamos, conmigo fuerte. Quiero escuchar a la iglesia. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Míreme a los ojos y repita esta palabra. Diga: proceso. Otra vez. De nuevo. El problema es que cuando aparece el problema, nosotros queremos la solución ya. Y lo que más lo estresa a usted es no poder resolver su problema ya. No sacar de su cuerpo la enfermedad ya. No lograr que ese hombre regrese ya. No lograr que esa mujer le dé la oportunidad que usted le está pidiendo ya. No obtener los recursos que le están haciendo falta, que lo tienen tan preocupado porque ya está cruzando casi la mitad de este mes y tienes varias obligaciones y necesitas que el milagro aparezca ya. Y como no aparece ya, la preocupación crece más. En un mundo que se acostumbró a lo rápido y a lo instantáneo, nos hemos vuelto intolerantes a los desiertos largos. ¿Usted quiere comer? Meta un plato de comida al microondas y está listo ya. ¿Quieres ir a un restaurante? Pasa por el drive-thru, ni siquiera tienes que entrar, pide por tu carro y te dan la comida ya. ¿Quieres comunicarte con alguien? Toma un celular, puedes hablar al otro lado del mundo con cualquier persona y lo vas a resolver ya. Necesitas transferir algo de dinero, tomas tu cuenta bancaria en tu computadora, en tu celular, lo envías y el dinero aparece ya. ¿Ha visto cómo el mundo cada día es más rápido? Y nosotros creemos que Dios es más lento. No, Dios no es más lento. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no cambia. Él es un Dios de procesos. Él es un Dios que te lleva en un paso a paso. Sí, eso merece un aplauso, porque aunque genera dolor, debería generarnos gloria. Mi Dios es el mismo. Y quiero que recuerden que el apóstol Pedro le está hablando a una iglesia que está en sufrimiento. El apóstol está hablando a creyentes que están siendo asesinados por seguir a Jesús. El apóstol está hablando a creyentes que están pasando por un momento tan difícil y le dice, entre otras cosas: ustedes creen que son los únicos que tienen problemas, pero en todo el mundo hay varios creyentes que la están pasando mal. Pero les voy a recordar cómo es el proceso de Dios. Le pedí a mi diseñador que generara un esquema con cada uno de los 5 pasos del proceso. Póngamelo en la pantalla, por favor. Léalo conmigo. El primero es, diga, sufrir. El segundo es restaurar. El tercero es sostener. El cuarto es fortalecer. Y finalmente afirmar. Hoy voy a contar algo que nunca había contado en ninguna predicación. Ustedes son la primicia en todos los países y en todos los lugares a los que Él por su bondad me ha permitido ir. Hoy van a escuchar un testimonio que nadie nunca había escuchado. Solo lo sabe mi esposa, ni siquiera lo saben mis padres, lo sabe mi pastor, lo sabe mi mejor amigo y su esposa. En el mes de abril del 2025, yo estaba muy triste porque uno de mis dientes de abajo empezó a salir. Un diente rebelde para afuera. Entonces yo sonreía y ese diente se asomaba como Dios le bendiga, y el diente amén. Estaba feo. Entonces yo fui, saqué una cita con una ortodoncista. Le hablé de mi caso, ella me examinó, me dijo qué podía hacer conmigo, cómo podía arreglarme la dentadura, y me mandó a tomarme un examen, una radiografía, una placa. Yo fui, me la tomé, llegué con la radiografía. Ella la examina y me dice: Juan Pablo,
yo quisiera que tú saques una cita con un cirujano maxilofacial, porque en esta placa que te saqué estoy viendo una mancha rara que no me gusta y sería bueno que te examine. Cuando yo vi la mancha, me palpé, me comparé y sentí que algo estaba ahí, pero dije, de pronto es sugestión, así que no le presté atención. Me colocaron los brackets, el diente rebelde se enderezó, gloria al Señor. Pero en el mes de noviembre del 2025, mientras cumplía con mi agenda predicando en otros lugares, empecé a sufrir unos dolores que solo Jehová de los ejércitos sabe lo que yo sentía. Cada vez que predicaba me dolía este lado de mi mandíbula de una forma impresionante. Yo amo saludar a las personas, amo predicar, amo cantar, amo compartir, pero cada vez que lo hacía me dolía. Y yo me empezaba a palpar y sentía como si tuviera una masa aquí grande. Me tocaba, mi esposa no sabía nada. Póngame otra vez el esquema, por favor, porque en esa temporada lo primero que viene a tu vida es el sufrir. Y yo no dije nada, y por esa temporada empecé a leerme un libro, y en medio de la lectura del libro leo la historia de un pastor que había fallecido, un ser querido, y Dios a través del libro me prepara, y yo empiezo a pensar en todo. Digo, ¿y si acaso esto fuese un tumor maligno? ¿Y si acaso algún día me tienen que operar? ¿Y si acaso no puedo seguir predicando la palabra? ¿Y si acaso ya no es un mes sino varios meses? Empieza un proceso terrible. ¿Y si acaso el cáncer me toca? Porque la preocupación llega a tu vida. Pregúnteme quién sabía eso en ese momento. Pregúnteme a quién se lo conté. No se lo conté a nadie. ¿Y sabe por qué no se lo conté a nadie? Porque tan solo unas semanas antes mi esposa había acabado de perder a una prima hermana que había muerto por un cáncer inesperado. A su padre unos días después le habían acabado de diagnosticar cáncer. ¿Sabe qué decía mi mente? Donde yo le cuente a mi esposa que tengo un dolor y que al parecer tengo una masa, la voy a angustiar, así que no le voy a contar nada. Voy a cargar esto solo. Pero solo Dios sabe cómo me dolía para predicar. Y muchos de ustedes vieron predicaciones y me veían sonreír y me veían decir, así no diga amén, así es. Pero solo Dios sabe. Cuando yo llegaba al hotel y me colocaba la mano aquí, le decía, Señor, tú puedes hacer que esto desaparezca, pero si acaso no lo quieres, no importa, porque tú eres dueño de mi vida y aún eres dueño de mi alma, y si me quieres llevar, no importa, Señor, solo quítame este dolor. En enero le conté a mi esposa, le dije, ya no aguanto más. Ella se asustó y me dijo, ¿qué te pasa? Le dije, pálpame. Ella me palpó y claro, aquí se sentía una masa, aquí no. Ella se angustió, me dijo, te voy a sacar citas médicas. Yo fui a los médicos, llego donde un maxilofacial casi un año después de que me lo sugirieran. No me quería enfrentar a eso. Me siento, el doctor me palpa y me dice, sí, ahí te percibo algo, pero necesito hacerte exámenes. Me empiezan a mandar exámenes de todo. Finalmente me mandan a hacer una resonancia con medio de contraste. Iban a ver todo. Pasó un mes hasta que pude volver a ver al doctor. Y durante ese mes yo sentí que en medio del sufrimiento Dios había prometido restaurarme, pero también sentí que Dios me estaba sosteniendo. A nadie le había contado esto, pero Él me sostenía. Nadie sabía, pero Él me sostenía. Yo tenía a veces temor, pero dije, Señor, tuya es mi vida, tuyo es mi cuerpo, tú me sostienes. Y cuanto más lo buscaba Él, más me fortalecía. Cuando finalmente pasa el mes, casi un año después de los exámenes, el cirujano abre la placa y me dice, acuéstate. Me empieza a palpar y me dice, ¿sientes algo? Le dije, no, doctor, no siento nada. Y me dice, ¿de verdad lo sientes? Me toca duro, me palpa, me compara, me dice, ¿sientes algo? Digo, doctor, no siento nada. Y él me dice, te voy a mostrar la imagen del TAC. Voltea a su computador y él me dice, mira, Juan Pablo, son pocas las veces que yo he visto esto. La primera vez que tú viniste yo sentí una masa, pero ni te la palpo ahora, ni en el examen se ve nada. Yo creo que Dios te ha sanado. Le dije, doctor, gracias. Me fui,
Me senté en mi carro, cerré la puerta y lloré todo lo que no había llorado durante esos meses. Porque no quise llorar, dije no, Dios me fortalece, Dios me sostiene. Pero ahí empecé a llorar y lloré como un niño y lloraba y lloraba y lloraba. Pero ya no lloraba de miedo. Ahora no lloraba pensando qué iba a pasar con mis hijos, quién los iba a sostener, si Lorenita se iba a casar con otro, se iba a quedar conmigo, si alguien se me la iba a llevar. Ahora lloraba de gratitud, diciéndole: Señor, gracias. Gracias por amarme. Y sentía al Espíritu Santo sentado a mi lado diciéndome: yo sé que a veces vas a sufrir y vas a pensar que yo te abandoné, pero ¿cómo viste mi jugada? ¿Cómo viste lo que hice? Aunque tuviste que sufrir, te restauré, te sostuve, te fortalecí. Y ahora tienes más fe de la que tenías antes. Ahora me amas más de lo que me amabas antes. Ahora confías más de lo que confiabas antes. Porque Dios hará algo grande contigo. Alguien grite mi amén si lo cree, por favor. Necesito decirte algo. La preocupación nos hace pensar que todo se está derrumbando, pero toma esta frase, levanta tu mano y recíbela. No estás derrumbado, Dios te está reformando. Lo vuelvo a repetir: no estás derrumbado, Dios te está reformando. Él está haciendo algo nuevo en ti. Le pedí al Señor, estoy a punto de terminar, que antes de darles la conclusión del mensaje, la última frase, la que resume todo lo que aprendimos hoy, me regalara un versículo, una promesa. En mi celular tengo una nota que dice promesas de la palabra, y cada vez que leo la Biblia y encuentro algo que me toca, lo escribo ahí, lo guardo. Y cuando necesito recibir una palabra de parte del Señor, abro el archivo y la encuentro. Y me propuse ayer, cuando estaba consolidando el mensaje para hoy, leerla una a una. Y cuando sintiera que el Espíritu Santo me decía: ¿es esta? Dije: pues esta es la que voy a llevarle a la iglesia, con la que quiero que sellen, marquen, aseguren lo que Dios les ha hablado. Porque si bien es cierto, Dios ha puesto en la boca de sus siervos y sus predicadores palabra para llevar, pero nunca se podrá comparar a lo que dice la Biblia. Nosotros pasaremos algún día nadie sabrá que existió un predicador casi calvo colombiano que decía: pregúnteme con chisme, que decía así no diga amén, así es. No, se van a olvidar de eso. Pero aunque pasen los años, si nuestro Señor Jesucristo todavía no ha llegado por la iglesia, hay un libro que nunca pasará de moda y seguirá cambiando la historia de esta humanidad, y es la bendita palabra de Dios. ¿Están listos? ¿Están listos para lo que Dios les va a hablar? Yo no soy profeta, pero tengo el libro del profeta más poderoso del universo, que es Dios. ¿Están listos? Levante la mano derecha y léalo con todas sus fuerzas. Ahora sí, hijo, ponlo. Te olvidarás de tus tristezas, o pensarás en ella como el agua que pasa. Tu vida será más clara que la luz del mediodía, y aún en la oscuridad será como el amanecer. Volverás a confiar porque tendrás esperanza, y rodeado de paz podrás dormir tranquilo. La Biblia merece un aplauso. La Biblia merece un grito de alabanza. La Biblia merece una ovación. La palabra del Señor nos ha hablado. Pónganse todos de pie, por favor, vamos a orar. Aliste su celular, le va a tomar una foto a la conclusión de este mensaje. La va a publicar, y cuando alguien le pregunta ¿qué es eso?, dile: es lo que Dios me dijo hoy. Es la promesa que Dios me dio hoy, es la palabra que me dio hoy. ¿Están listos? Vamos a leerla. Dice así, la última frase: cuando llegue la preocupación a tu vida, recuerda que no tienes que cargarla solo.
Busca la presencia de Dios. Descubrirás que la prueba tenía un propósito y el Señor cambia tu llanto en alegría. Volverás a dormir tranquilo. Amén y amén. Si va a aplaudir al Señor, hágalo sobre su cabeza y déle con fuerza la gloria al único que la merece. Pon tus manos bien arriba, lo más alto que puedas, y dile: Señor, echo toda ansiedad en ti. Toda mi preocupación la dejo en tus manos. Toda mi preocupación la dejo en tus manos. Descanso en tu promesa. Descanso en tu palabra. Oro por aquellos que estaban tan angustiados que no han podido descansar. Su mente ha estado pensando y pensando, pero hoy nos diste una nueva forma de resolverlo. Había un esquema inicial, pero nos diste otro diferente. Y Señor, es en ese en el que queremos caminar. No en lo que a nosotros nos parece, sino en lo que tú nos has enseñado. Bendigo a la iglesia, bendigo a las personas que están recibiendo esta palabra, y oro para que ese proceso de sufrir, de restaurar, de sostener, de fortalecer y de afirmar los alcance a ellos, para que puedan darte gloria y honra y poder decir: aunque entré en el valle de la aflicción, no entré solo, Dios entró conmigo y Él me levantó. Padre, bendigo a tu iglesia en el poderoso nombre de Jesús, y te damos gracias por lo infinito y hermoso de tus bondades, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.